Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las sombras hablan y las leyendas de terror cobran vida. Aquí descubrirás relatos inquietantes, historias oscuras y misterios que desafían la lógica. Si tienes una experiencia paranormal o conoces una leyenda que deseas compartir, en la descripción del video encontrarás un correo donde podrás enviarnos tu historia para que forme parte de este canal y así darle eco junto con los demás. Si este video es de tu agrado, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal. De esa forma podremos llevar más historias escalofriantes a muchas más personas. Ahora, sin más que decir, apaga las luces, ponte cómodo y sube el volumen. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que pasan en los pueblos más tranquilos, donde todo parece normal durante el día. Pero cuando cae la noche, las sombras se alargan y los secretos salen a la luz. En los rincones olvidados de Hidalgo, donde las montañas abrazan a los pueblos pequeños y las tradiciones antiguas siguen vivas, la gente sabe que hay fuerzas que no se deben despertar. Fuerzas que existen desde antes de que llegaran las carreteras y la luz eléctrica. Fuerzas que conocen nuestros nombres, nuestros miedos, y que pueden entrar en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Esta es la historia de Gregorio, un hombre sencillo del municipio de Actopan, Hidalgo, que nunca imaginó que se vería envuelto en algo tan oscuro. Gregorio siempre fue de los que respetaban las creencias de los antiguos. Desde niño, su abuela le contaba historias sobre brujas, nahuales y espíritus que caminaban por las noches. Él nunca se burló de esas cosas. Sabía que en su tierra, lo sobrenatural era tan real como el aire que respiraba. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando Gregorio salió de su casa para ir a trabajar en su pequeño taller de herrería. El sol apenas comenzaba a asomarse por detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y rosa. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro mientras caminaba hacia el portón de su casa, pero algo lo detuvo en seco. Ahí, justo frente a su puerta, había algo que no debería estar. Gregorio se acercó despacio, sintiendo cómo el corazón le comenzaba a latir más rápido. En el suelo, formando una especie de cruz tosca, había 3 ramitas secas atadas con un mecate rojo. A su alrededor, esparcidos como si alguien los hubiera tirado con prisa, había granos de maíz negro. Gregorio se agachó para observar mejor, pero no tocó nada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Conocía el significado de esas cosas. En su pueblo, todo el mundo sabía lo que significaba encontrar objetos extraños frente a tu casa. Alguien te estaba haciendo un trabajo. Alguien te deseaba mal. Se quedó ahí, mirando aquellos objetos con una mezcla de miedo y confusión. ¿Quién podría querer hacerle daño? Gregorio era un hombre tranquilo, trabajador. No se metía con nadie. Tenía su taller, ganaba lo suficiente para vivir bien, y siempre ayudaba a sus vecinos cuando lo necesitaban. No tenía enemigos, o al menos eso creía. Con cuidado, usando una pala vieja que tenía cerca, recogió las ramitas y el maíz negro. Los echó en una bolsa de plástico y los llevó hasta el basurero que estaba al final de la calle. Durante todo el camino, sintió una presión extraña en el pecho, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Cuando regresó a su casa, trató de olvidar lo que había visto. Se dijo a sí mismo que tal vez era una broma de mal gusto, o que algún perro callejero había tirado basura frente a su puerta. Pero en el fondo, sabía que no era así. Aquellos objetos habían sido colocados ahí con un propósito. Los días siguientes fueron normales. Gregorio trabajaba en su taller, martillando el metal caliente, haciendo rejas y portones para la gente del pueblo. Pero no podía quitarse de la mente aquella mañana. Cada vez que llegaba a su casa, antes de abrir el portón, se asomaba con cuidado, esperando encontrar algo más. Y así fue. El viernes por la mañana, ahí estaba de nuevo. Esta vez era diferente. Gregorio encontró un muñeco pequeño, hecho de trapo negro, con alfileres clavados en todo el cuerpo. El muñeco estaba amarrado con un listón morado, y tenía dibujada una cara tosca con hilo rojo. A su lado había una veladora negra a medio consumir y cenizas esparcidas, formando un círculo.
El miedo se apoderó de Gregorio. Ya no podía negar lo que estaba pasando. Alguien le estaba haciendo brujería. Alguien quería verlo sufrir, enfermar o algo peor. Sus manos temblaban mientras recogía aquellos objetos malditos. Esta vez los llevó más lejos, hasta un barranco que estaba a las afueras del pueblo, y los tiró ahí, rezando en voz baja para que todo aquello terminara. Pero no terminó. El lunes siguiente apareció un sobre de papel manila frente a su puerta. Adentro había tierra de panteón, cabello humano enredado y una fotografía vieja que no reconoció. La imagen mostraba a una familia que no conocía, pero la foto había sido rasgada justo por la mitad, separando a un hombre del resto de las personas. Gregorio sintió náuseas. Esto era más serio de lo que había pensado. Esa misma tarde comenzó a sentirse mal. Le dolía la cabeza como si tuviera 1000 agujas clavadas en el cráneo. El estómago se le revolvía sin razón y sentía un cansancio profundo que no lo dejaba ni caminar bien. Cuando se miró al espejo, vio que sus ojos tenían un brillo extraño, casi como si no fueran suyos. Gregorio sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Necesitaba ayuda. Pero, ¿a quién podía acudir? No podía ir con el doctor del pueblo, porque esto no era una enfermedad común. Necesitaba a alguien que entendiera el mundo de lo oculto, alguien que supiera cómo romper los trabajos de brujería. Recordó entonces a doña Remedios, una curandera que vivía en las afueras de Actopan, en una casita humilde rodeada de plantas medicinales y árboles viejos. La gente del pueblo la buscaba cuando los doctores ya no podían hacer nada más. Ella sabía de limpias, de protecciones y de cómo combatir el mal de ojo y la brujería. Sin pensarlo 2 veces, Gregorio tomó su camioneta y condujo por el camino de tierra que llevaba hasta la casa de doña Remedios. El sol ya comenzaba a ocultarse, y las sombras de los árboles se alargaban sobre el camino, haciéndolo parecer más oscuro y amenazante de lo normal. Cuando llegó, doña Remedios ya lo estaba esperando en la entrada de su casa. Era una mujer mayor, de cabello completamente blanco recogido en un chongo, con un rebozo de colores sobre los hombros y ojos que parecían ver más allá de lo que cualquier persona normal podía ver. «Ya sé por qué vienes, Gregorio», le dijo ella antes de que él pudiera abrir la boca. «Lo puedo sentir en ti. Traes algo oscuro encima». Gregorio sintió un nudo en la garganta. Asintió sin poder hablar. «Pásate, mijo. Aquí vamos a platicar con calma», dijo doña Remedios, haciéndole una seña para que entrara. «Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que pasan en los pueblos más tranquilos, donde todo parece normal durante el día. Pero cuando cae la noche, las sombras se alargan y los secretos salen a la luz. En los rincones olvidados de Hidalgo, donde las montañas abrazan a los pueblos pequeños y las tradiciones antiguas siguen vivas, la gente sabe que hay fuerzas que no se deben despertar. Fuerzas que existen desde antes de que llegaran las carreteras y la luz eléctrica. Fuerzas que conocen nuestros nombres, nuestros miedos, y que pueden entrar en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Esta es la historia de Gregorio, un hombre sencillo del municipio de Actopan, Hidalgo, que nunca imaginó que se vería envuelto en algo tan oscuro. Gregorio siempre fue de los que respetaban las creencias de los antiguos. Desde niño, su abuela le contaba historias sobre brujas, nahuales y espíritus que caminaban por las noches. Él nunca se burló de esas cosas. Sabía que en su tierra, lo sobrenatural era tan real como el aire que respiraba. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando Gregorio salió de su casa para ir a trabajar en su pequeño taller de herrería. El sol apenas comenzaba a asomarse por detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y rosa. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro mientras caminaba hacia el portón de su casa, pero algo lo detuvo en seco. Ahí, justo frente a su puerta, había algo que no debería estar. Gregorio se acercó despacio, sintiendo cómo el corazón le comenzaba a latir más rápido. En el suelo, formando una especie de cruz tosca, había 3 ramitas secas atadas con un mecate rojo. A su alrededor, esparcidos como si alguien los hubiera tirado con prisa, había granos de maíz negro. Gregorio se agachó para observar mejor, pero no tocó nada. Un escalofrío le recorrió la espalda.
Conocía el significado de esas cosas. En su pueblo, todo el mundo sabía lo que significaba encontrar objetos extraños frente a tu casa. Alguien te estaba haciendo un trabajo. Alguien te deseaba mal. Se quedó ahí, mirando aquellos objetos con una mezcla de miedo y confusión. ¿Quién podría querer hacerle daño? Gregorio era un hombre tranquilo, trabajador. No se metía con nadie. Tenía su taller, ganaba lo suficiente para vivir bien y siempre ayudaba a sus vecinos cuando lo necesitaban. No tenía enemigos, o al menos eso creía. Con cuidado, usando una pala vieja que tenía cerca, recogió las ramitas y el maíz negro. Los echó en una bolsa de plástico y los llevó hasta el basurero que estaba al final de la calle. Durante todo el camino, sintió una presión extraña en el pecho, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Cuando regresó a su casa, trató de olvidar lo que había visto. Se dijo a sí mismo que tal vez era una broma de mal gusto, o que algún perro callejero había tirado basura frente a su puerta. Pero en el fondo, sabía que no era así. Aquellos objetos habían sido colocados ahí con un propósito. Los días siguientes fueron normales. Gregorio trabajaba en su taller, martillando el metal caliente, haciendo rejas y portones para la gente del pueblo. Pero no podía quitarse de la mente aquella mañana. Cada vez que llegaba a su casa, antes de abrir el portón, se asomaba con cuidado, esperando encontrar algo más. Y así fue. El viernes por la mañana, ahí estaba de nuevo. Esta vez era diferente. Gregorio encontró un muñeco pequeño, hecho de trapo negro, con alfileres clavados en todo el cuerpo. El muñeco estaba amarrado con un listón morado y tenía dibujada una cara tosca con hilo rojo. A su lado había una veladora negra a medio consumir y cenizas esparcidas, formando un círculo. El miedo se apoderó de Gregorio. Ya no podía negar lo que estaba pasando. Alguien le estaba haciendo brujería. Alguien quería verlo sufrir, enfermar o algo peor. Sus manos temblaban mientras recogía aquellos objetos malditos. Esta vez los llevó más lejos, hasta un barranco que estaba a las afueras del pueblo, y los tiró ahí, rezando en voz baja para que todo aquello terminara. Pero no terminó. El lunes siguiente apareció un sobre de papel manila frente a su puerta. Adentro había tierra de panteón, cabello humano enredado y una fotografía vieja que no reconoció. La imagen mostraba a una familia que no conocía, pero la foto había sido rasgada justo por la mitad, separando a un hombre del resto de las personas. Gregorio sintió náuseas. Esto era más serio de lo que había pensado. Esa misma tarde comenzó a sentirse mal. Le dolía la cabeza como si tuviera 1000 agujas clavadas en el cráneo. El estómago se le revolvía sin razón y sentía un cansancio profundo que no lo dejaba ni caminar bien. Cuando se miró al espejo, vio que sus ojos tenían un brillo extraño, casi como si no fueran suyos. Gregorio sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Necesitaba ayuda. Pero, ¿a quién podía acudir? No podía ir con el doctor del pueblo, porque esto no era una enfermedad común. Necesitaba a alguien que entendiera el mundo de lo oculto, alguien que supiera cómo romper los trabajos de brujería. Recordó entonces a doña Delia, una curandera que vivía en las afueras de Actopan, en una casita humilde rodeada de plantas medicinales y árboles viejos. La gente del pueblo la buscaba cuando los doctores ya no podían hacer nada más. Ella sabía de limpias, de protecciones y de cómo combatir el mal de ojo y la brujería. Sin pensarlo 2 veces, Gregorio tomó su camioneta y condujo por el camino de tierra que llevaba hasta la casa de doña Delia. El sol ya comenzaba a ocultarse y las sombras de los árboles se alargaban sobre el camino, haciéndolo parecer más oscuro y amenazante de lo normal. Cuando llegó, doña Delia ya lo estaba esperando en la entrada de su casa. Era una mujer mayor, de cabello completamente blanco recogido en un chongo, con un rebozo de colores sobre los hombros y ojos que parecían ver más allá de lo que cualquier persona normal podía ver. «Ya sé por qué vienes, Gregorio», le dijo ella antes de que él pudiera abrir la boca. «Lo puedo sentir en ti. Traes algo oscuro encima». Gregorio sintió un nudo en la garganta. Asintió sin poder hablar. «Pásate, mijo. Aquí vamos a platicar con calma.
dijo doña Delia haciéndole una seña para que entrara. La casa de doña Delia olía a hierbas frescas y copal. Las paredes estaban llenas de manojos de plantas colgadas boca abajo, secándose lentamente. En una esquina había un altar con velas de diferentes colores, imágenes de santos y vírgenes, y vasijas de barro llenas de agua. Todo el lugar tenía una energía extraña, pero no era una energía que diera miedo. Era más bien como si la casa misma estuviera protegida, como si nada malo pudiera entrar ahí. Doña Delia le indicó a Gregorio que se sentara en una silla de madera que estaba frente a una mesa pequeña. Ella se sentó del otro lado y lo miró fijamente a los ojos. Gregorio sintió que aquella mirada lo atravesaba, como si la curandera pudiera ver su alma. «Cuéntame todo, mijo, desde el principio. No te guardes nada», le dijo ella con voz firme pero amable. Gregorio comenzó a hablar. Le contó sobre las ramitas con el mecate rojo, el maíz negro, el muñeco con alfileres, la veladora negra, el sobre con tierra de panteón y cabello. Le habló de cómo se había empezado a sentir mal, de los dolores de cabeza, del cansancio que lo estaba consumiendo. Mientras hablaba, doña Delia asentía despacio, sin interrumpirlo, como si todo lo que él decía confirmara algo que ella ya sabía. Cuando Gregorio terminó, se hizo un silencio pesado en la habitación. Doña Delia cerró los ojos por un momento y murmuró algo en voz tan baja que él no pudo entender. Luego abrió los ojos y suspiró profundo. «Esto es serio, Gregorio, muy serio. Te están haciendo trabajos fuertes, trabajos de los que no se ven todos los días. Alguien te tiene mucho coraje, mucho resentimiento, y esa persona no está jugando. Quiere verte sufrir, quiere que te enfermes, que pierdas todo lo que tienes». Gregorio sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sabía que era grave, pero escucharlo de boca de doña Delia lo hacía aún más real, más aterrador. «¿Quién puede ser, doña Delia? Yo no le he hecho nada malo a nadie. Trabajo, ayudo cuando puedo. No entiendo por qué alguien me haría esto». La curandera se levantó y caminó hacia el altar. Encendió una veladora blanca y se persignó 3 veces. Luego regresó a la mesa con un mazo de cartas viejas y gastadas. No eran cartas normales. Eran cartas de tarot, manchadas por el tiempo y el uso. «Vamos a ver quién es», dijo ella mientras comenzaba a barajar las cartas con manos expertas. Puso 3 cartas sobre la mesa, boca abajo. Luego las volteó una por una muy despacio. Gregorio observaba con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que le iba a estallar en el pecho. «Es una mujer», dijo doña Delia señalando la primera carta. «Una mujer del mismo pueblo. Alguien que tú conoces. Alguien que ha estado cerca de ti». Gregorio frunció el ceño tratando de pensar. ¿Una mujer del pueblo? Había muchas mujeres en Actopan. ¿Quién podría odiarlo tanto? Doña Delia volteó la segunda carta y su rostro se puso serio. «Esta mujer tiene envidia, mucha envidia. Ve que tú tienes algo que ella no tiene. Puede ser tu casa, tu trabajo, tu tranquilidad, o tal vez hubo algo en el pasado, algo que tú ni siquiera recuerdas, pero que ella no ha podido olvidar». La tercera carta hizo que doña Delia soltara un suspiro largo y preocupado. Y lo peor de todo es que esta mujer conoce el camino oscuro. Sabe de brujerías, de trabajos, de cómo hacer daño. Y no está trabajando sola. Está siendo ayudada por alguien más, alguien con mucho poder en lo oscuro. Gregorio sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. La idea de que alguien que él conocía, alguien con quien tal vez se había cruzado en la calle o en la tienda, le estuviera haciendo tanto daño, lo llenaba de una angustia profunda. «¿Puede decirme quién es, doña Delia? Necesito saberlo». La curandera negó con la cabeza. «Todavía no se ve claro, pero se va a revelar. Estas cosas siempre salen a la luz. Lo que sí te puedo decir es que es alguien que vive cerca de ti. Alguien que pasa frente a tu casa seguido. Y esa persona te está vigilando, esperando a que los trabajos te hagan efecto». Gregorio se pasó las manos por la cara, sintiendo el peso de todo aquello. Era como vivir una pesadilla de la que no podía despertar. «¿Qué puedo hacer, doña Delia? Por favor, ayúdeme, no quiero que esto me destruya». La curandera puso su mano sobre la de Gregorio.
Su piel era áspera, pero su toque era reconfortante. Te voy a proteger, mijo. Te voy a hacer una limpia fuerte para quitarte todo lo que traes encima. Y te voy a dar protecciones para que los trabajos que te sigan haciendo no te afecten. Pero tienes que hacer exactamente lo que yo te diga. Y tienes que tener fe. Si dudas, si tienes miedo, las protecciones no van a funcionar bien. Gregorio asintió con toda la determinación que pudo reunir. Haré lo que sea necesario. Doña Delia se levantó y comenzó a preparar las cosas para la limpia. Trajo un ramo grande de ruda, albahaca, romero y pirul. También puso sobre la mesa un huevo blanco, una veladora blanca, una veladora roja y un vaso con agua. Le pidió a Gregorio que se pusiera de pie en medio de la habitación y que cerrara los ojos. Lo que pasó después fue algo que Gregorio nunca olvidaría. Doña Delia comenzó a rezar en voz alta, oraciones que él no conocía, palabras que sonaban antiguas, poderosas. Luego empezó a pasarle el ramo de hierbas por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, haciendo movimientos circulares y sacudiendo las ramas como si estuviera espantando algo invisible. Gregorio sintió cómo algo comenzaba a moverse dentro de él. Era una sensación extraña, como si algo pesado que había estado aferrado a su cuerpo empezara a soltarse. Le dio un mareo fuerte y tuvo que hacer un esfuerzo para no caerse. «No te muevas, mijo. Aguanta. Esto tiene que salir», le decía doña Delia mientras seguía con la limpia. Después tomó el huevo y comenzó a pasarlo por todo el cuerpo de Gregorio, murmurando oraciones sin parar. Cuando terminó, rompió el huevo en el vaso con agua, y ambos miraron lo que había adentro. Gregorio sintió que se le revolvía el estómago. La yema del huevo estaba oscura, casi negra, y había como unas burbujas extrañas alrededor. También se podían ver unos hilos rojos que flotaban en el agua. «Mira nada más», dijo doña Delia con voz grave. «Esto es lo que traías encima. Trabajos muy sucios, muy pesados, pero ya salieron, ya no están en ti». Gregorio se sintió mareado pero aliviado. Era como si un peso enorme le hubieran quitado de los hombros. Doña Delia tiró el contenido del vaso en el patio de su casa, lejos de donde pudiera afectar a alguien más. Luego regresó y le dio a Gregorio varias cosas. «Toma, estas son tus protecciones. Esta bolsita roja tiene ajo, ruda y sal. La vas a cargar siempre contigo, en tu bolsillo o colgada del cuello. Esta veladora blanca la vas a prender todos los días en tu casa y le vas a rezar. Y este preparado de hierbas lo vas a poner detrás de tu puerta principal. Nada malo va a poder entrar mientras esté ahí». Gregorio tomó todo con manos temblorosas y agradeció una y otra vez. «Pero hay algo más», dijo doña Delia con voz seria. «Dentro de poco vas a saber quién te está haciendo esto. Cuando lo sepas, no te enfrentes a esa persona. No le digas nada. Eso solo haría las cosas peores. Déjalo en manos de lo de arriba. El mal que esa persona te desea se le va a regresar, pero 3 veces más fuerte. Así funcionan estas cosas. Lo que uno siembra, eso cosecha». Gregorio salió de la casa de doña Delia cuando ya había oscurecido por completo. El camino de regreso a su casa se sentía diferente. Aunque la noche estaba cerrada y las sombras seguían siendo amenazantes, él ya no sentía ese peso horrible que había cargado durante días. La limpia había funcionado. Podía respirar mejor, caminar sin ese cansancio que lo arrastraba. Pero el miedo seguía ahí, escondido en algún rincón de su mente, recordándole que todavía no sabía quién le estaba haciendo tanto daño. Durante los siguientes días, Gregorio siguió al pie de la letra todas las indicaciones de doña Delia. Cargaba la bolsita roja siempre en su bolsillo. Prendía la veladora blanca cada mañana y cada noche, rezando con fe como ella le había dicho, y colocó el preparado de hierbas detrás de la puerta principal de su casa, asegurándose de que nadie lo viera ni lo tocara. Y por primera vez en semanas, no apareció nada extraño frente a su casa. Pasó una semana completa sin ningún objeto maldito, sin ninguna señal de que alguien estuviera trabajando en su contra. Gregorio empezó a sentir una esperanza tímida creciendo en su pecho. Tal vez lo peor ya había pasado. Tal vez las protecciones de doña Delia eran más fuertes que la brujería que le habían hecho. Pero la calma no duró mucho. Una tarde, mientras trabajaba en su taller,
Llegó don Tomás, un vecino mayor que vivía a 3 casas de distancia. Don Tomás era un hombre callado, de esos que observan todo pero hablan poco. Se acercó a Gregorio con cara de preocupación. «Oye, Gregorio, necesito platicarte algo. Algo que vi y que no me deja tranquilo». Gregorio dejó el martillo sobre el yunque y se limpió el sudor de la frente. «Dígame, don Tomás, ¿qué pasa?». El hombre mayor miró hacia los lados, como asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. «Hace como una semana me levanté bien temprano porque tenía que ir al doctor a la ciudad. Eran como las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro. Cuando salí de mi casa, vi a alguien frente a tu portón. Una mujer. Estaba agachada, poniendo algo en el suelo». El corazón de Gregorio comenzó a latir más rápido. «¿Una mujer? ¿La pudo ver bien, don Tomás? ¿Sabe quién era?». Don Tomás asintió despacio, con el rostro serio. «Sí, la vi. Era la vecina de la esquina, doña Jacinta». Gregorio sintió como si le hubieran echado agua helada por la espalda. Doña Jacinta, la mujer que vivía en la casa de la esquina, apenas a media cuadra de distancia. Una mujer de unos 50 y tantos años, siempre vestida de negro, con el cabello recogido en una trenza apretada. Una mujer que casi nunca sonreía y que caminaba por las calles del pueblo con la mirada baja, como si cargara con algún peso invisible. «¿Está seguro, don Tomás? ¿Seguro que era ella?». «Completamente seguro, muchacho. La vi clarito. Cuando se dio cuenta de que yo estaba ahí, se levantó rápido y se fue caminando hacia su casa, pero alcancé a ver su cara. Era ella, sin duda». Gregorio se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Doña Jacinta. ¿Por qué? ¿Qué le había hecho él a esa mujer para que le deseara tanto mal? «Yo sé que tú eres buena gente, Gregorio», continuó don Tomás. «Por eso te vine a decir. No sé qué problemas tengas con esa mujer, pero ten cuidado. Esa señora no es normal. Hay muchas historias sobre ella en el pueblo, historias que dan miedo». «¿Qué tipo de historias, don Tomás?». El hombre mayor bajó la voz hasta casi un susurro. «Dicen que sabe de brujerías, que hace trabajos para la gente que le paga, y que cuando a alguien le cae mal, esa persona no dura mucho tiempo sin problemas. Enfermedades, accidentes, familias que se pelean de la nada. Todo eso le ha pasado a gente que tuvo problemas con ella». Gregorio sintió un nudo en el estómago. Ahora todo tenía sentido. Doña Delia había dicho que era una mujer del pueblo, una mujer que conocía el camino oscuro. Y ahí estaba la respuesta, clara como el agua. Doña Jacinta era la bruja que le estaba haciendo daño. «Gracias por decirme, don Tomás. De verdad, muchas gracias, y por favor no le diga a nadie que me contó esto. No quiero que tenga problemas por mi culpa». «Descuida, muchacho, mi boca está cerrada. Pero tú cuídate mucho. Y si puedes, mantente lejos de esa mujer». Don Tomás se fue y Gregorio se quedó solo en su taller, con la mente dándole vueltas. Ahora sabía quién era. ¿Pero por qué? Él apenas hablaba con doña Jacinta. A veces se la encontraba en la tienda o en la calle, y la saludaba con un buenos días o buenas tardes, nada más. Nunca habían tenido ningún problema, ninguna discusión. ¿Qué había hecho para ganarse su odio? Esa noche Gregorio no pudo dormir. Se la pasó dándole vueltas al asunto, tratando de recordar si había algún momento en el pasado que pudiera explicar todo esto. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, le vino un recuerdo. Fue hace como 2 años. Gregorio estaba trabajando en un portón para una casa nueva que se estaba construyendo en el pueblo. El dueño de la casa le había pedido que hiciera el mejor trabajo posible, porque quería que su propiedad se viera bonita y segura. Gregorio se esmeró mucho en ese trabajo. Le puso todo su esfuerzo, su habilidad, su tiempo. El portón quedó hermoso, con diseños de flores y hojas forjadas en el metal. La gente que pasaba por ahí se detenía a admirarlo. Un día, mientras estaba terminando de instalarlo, llegó doña Jacinta. Se quedó parada ahí, mirando el portón con una expresión extraña en el rostro. Gregorio la saludó con amabilidad, pero ella no respondió. Solo siguió mirando el portón, y luego lo miró a él con una mirada que le heló la sangre. «Ese trabajo debió ser mío», le dijo ella con voz dura.
Yo le dije al señor que yo podía conseguirle a alguien que le hiciera el portón más barato, pero él te eligió a ti. Gregorio no supo qué decir. No era su culpa que el dueño de la casa lo hubiera contratado a él en lugar de alguien que doña Jacinta conociera. Eso era trabajo. Eran negocios. Nada personal. Pues lo siento, doña Jacinta, pero yo no sabía nada de eso. El señor me buscó a mí y yo acepté el trabajo. Ella se quedó ahí unos segundos más, con esa mirada llena de resentimiento, y luego se fue sin decir nada más. Gregorio había olvidado ese momento por completo. Le había parecido algo sin importancia, un comentario sin sentido de una mujer amargada. Pero ahora entendía. Ese había sido el inicio de todo. Doña Jacinta se había sentido ofendida, humillada, y durante 2 años había guardado ese coraje, ese resentimiento, dejando que creciera en su interior como un veneno. Y cuando finalmente decidió actuar, lo hizo con toda la fuerza de la brujería que conocía. A la mañana siguiente, Gregorio fue de nuevo a la casa de doña Delia. Le contó lo que don Tomás le había dicho y el recuerdo que había tenido sobre el portón. La curandera escuchó todo con atención y luego asintió con la cabeza. Ahí está, ya salió la verdad. Es doña Jacinta. Yo ya lo sabía desde que te hice la limpia, pero necesitaba que tú te dieras cuenta por ti mismo. Esa mujer tiene el corazón lleno de envidia y rencor. Y sí, ella sabe de brujerías. Es conocida en otros pueblos por eso. La gente le tiene miedo, pero también la busca cuando quiere hacer daño a alguien. ¿Qué hago, doña Delia? No puedo vivir así con miedo de que me siga atacando. La curandera puso su mano en el hombro de Gregorio. No tienes que hacer nada, mijo. Las protecciones que te di están funcionando. Ella puede seguir intentando hacerte daño, pero ya no te va a afectar. Y créeme, todo ese mal que ella te manda se le va a regresar. Es la ley del universo. Lo que uno siembra, eso cosecha. Y ella ha sembrado mucho mal, no solo contigo, sino con otra gente también. Su tiempo de pagar va a llegar. Gregorio siguió adelante con su vida, tratando de no pensar mucho en doña Jacinta. Siguió trabajando en su taller, haciendo rejas y portones, ganándose la vida honradamente como siempre lo había hecho. Llevaba sus protecciones siempre consigo y mantenía prendida la veladora blanca en su casa. Y tal como doña Delia le había prometido, ningún trabajo más le hizo efecto. Algunas mañanas encontraba cosas extrañas frente a su puerta, señales de que doña Jacinta no había dejado de intentar hacerle daño, pero ya nada lo afectaba. Los dolores de cabeza se fueron, el cansancio desapareció y volvió a sentirse como antes. Pasaron 2 meses. Una mañana de domingo, mientras Gregorio tomaba café en su cocina, escuchó el alboroto afuera, vecinos que corrían por la calle, voces que gritaban, el sonido de una ambulancia a lo lejos. Salió de su casa para ver qué pasaba y se encontró con que toda la gente del pueblo estaba reunida frente a la casa de la esquina, la casa de doña Jacinta. Don Tomás se acercó a él con el rostro pálido. Se murió Gregorio. Doña Jacinta se murió anoche. Gregorio sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Cómo pasó? Nadie sabe bien. Dicen que sus hijos la encontraron esta mañana en su cuarto. Estaba tirada en el suelo, con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo terrible. El doctor dijo que fue un paro al corazón, pero la cara que tenía esa mujer no era normal, era de puro espanto. Durante los días siguientes el pueblo entero habló del tema. Algunos decían que había sido natural, que doña Jacinta ya estaba grande y enferma del corazón. Pero otros, los que sabían de estas cosas, murmuraban en voz baja que había sido otra cosa, que todo el mal que ella había hecho durante años finalmente se le había regresado, que las fuerzas oscuras que ella usaba para dañar a otros se habían vuelto contra ella. Gregorio no dijo nada a nadie. Se guardó todo para sí mismo, pero por dentro sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ya no tendría que vivir con miedo, porque esa pesadilla finalmente había terminado. Pero también tristeza, porque una vida se había perdido, una vida consumida por el odio y el resentimiento. Fue a visitar a doña Delia una última vez. La curandera lo recibió con una sonrisa tranquila. «Ya te enteraste, ¿verdad?» Gregorio asintió. «Sí, murió». «Así es, mijo.
No fui yo quien le hizo daño, ni tú tampoco. Fue ella misma. Cada vez que hacía un trabajo para dañar a alguien, estaba cavando su propio hoyo. Cada veladora negra que prendía, cada muñeco que hacía, cada maldición que echaba, todo eso se iba acumulando, esperando el momento de regresarle. Y cuando uno hace mucho mal, cuando uno se dedica a eso durante años, llega un momento en que todo ese mal regresa junto, de un solo golpe. Y eso es lo que le pasó a doña Jacinta. ¿Usted cree que sufrió? Doña Delia se quedó pensativa un momento. No lo sé, mijo. Pero lo que sí sé es que al final todos pagamos por lo que hacemos. El bien con bien se paga y el mal también. Eso es algo que no podemos cambiar. Es la ley de la vida. Gregorio regresó a su casa esa tarde con el corazón más ligero. La vida en el pueblo volvió a la normalidad. Él siguió con su trabajo, ayudando a sus vecinos, viviendo en paz. De vez en cuando pensaba en todo lo que había pasado, en los días de miedo y angustia, en los objetos malditos que aparecían frente a su puerta, en la limpia de doña Delia, en la muerte extraña de doña Jacinta, y cada vez que pensaba en eso, se acordaba de algo que su abuela le había dicho cuando era niño, algo que ahora entendía con toda claridad. No importa qué tan oscuro sea el camino que alguien decida tomar, no importa cuánto daño intente hacer, al final todo regresa. Las energías negativas que lanzamos al mundo no se pierden en el aire, no desaparecen, se quedan dando vueltas, esperando el momento de regresar a su origen. Y cuando regresan, lo hacen con más fuerza. Por eso, en este mundo donde hay cosas que no podemos ver ni entender, donde existen fuerzas que van más allá de nuestra comprensión, lo mejor que podemos hacer es caminar con el corazón limpio. Ayudar en lugar de dañar. Desear el bien en lugar del mal. Porque todo, absolutamente todo, regresa. La historia de Gregorio y doña Jacinta es una historia real que pasó en los pueblos de Hidalgo, donde las tradiciones antiguas siguen vivas, y donde la gente sabe que lo sobrenatural no es un cuento para asustar niños, sino una realidad que convive con nosotros todos los días. Y esta historia nos deja una enseñanza clara, una que todos deberíamos recordar cuando el coraje, la envidia o el resentimiento quieran apoderarse de nuestro corazón. El mal que deseamos para otros, tarde o temprano nos alcanza a nosotros. Y cuando lo hace, no hay limpia ni protección que pueda salvarnos, porque nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios verdugos. Que esta historia sirva de reflexión para todos los que la escuchen.